Hola, buenas tardes. Es un placer para mí estar nuevamente presentando nuestro ciclo de conferencias Crimi Quédate en Casa, con la finalidad de reafirmar los conocimientos. El día de hoy tengo el honor de presentar a la maestra Cintia Coronas Moreno, excelente docente de diferentes instituciones del estado de Puebla. Voy a darme paso a dar una semblanza curricular. La maestra licenciada en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, así como también arquitecta de interiores, se encuentra trabajando como docente, así como también ha sido consultora médico-legal en Seguridad Pública del Estado de Puebla, una excelente maestra, ya que cuenta con una maestría en Criminología. Démosle paso a su conferencia, a que nos comparta sus conocimientos. Y pues bienvenida, maestra, un placer tenerla. Muchísimas gracias, muchas gracias, antes que nada por la invitación. Estoy muy contenta, para mí es un placer de verdad siempre compartir conocimientos con todos los alumnos. Veo aquí alumnos, exalumnos míos, me da muchísimo gusto que me sigan y bueno, pues espero que esta conferencia les sea de utilidad, porque como criminalistas siempre tenemos pues estas pequeñas dudas, ¿no? Que es en realidad a qué área vamos, cómo intervenimos en determinada área, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, para mí la criminalística es mi vida, ¿no? Es mi pasión. Y pues sin más preámbulos, voy a dar paso a poder compartir con ustedes la presentación. Ustedes me indican si lo ven, por favor. Creo que se está proyectando. Sí se ve. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, bueno, pues aquí la función del criminalista en la necropsia es algo que es una cuestión que nos preguntamos nosotros los criminalistas. En realidad, ¿qué es lo que hacemos en una necropsia, no? Y a mí me gustaría, pues, empezar con esta frase que a mí me gustó mucho, de algunas partes la compuse, y dice: antes de nacer somos almas, cuando la vida se extingue volvemos a ser almas. Realmente qué maravilla para nosotros los criminalistas poder ayudar a esas almas que piden a gritos, que digamos nosotros qué les pasó, ¿no? Que podemos decir qué es lo que te pasó, porque hay personas que, bueno, se extingue su vida y desgraciadamente por cuestiones, ¿no?, ajenas a ellos, se quedan con esa cuestión los familiares de decir, pues que alguien me explique, ¿no?, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó a mi familiar?
Y nosotros tenemos en nuestras manos esa dicha de utilizar nuestros conocimientos, todos estos métodos que nos aprendemos cuando estamos en la carrera y que tanto escuchamos, que el método científico y que investiga y que la hipótesis y que la comprobación. Entonces, para poder nosotros dar una verdad, ¿no? Acercarnos a una verdad histórica, que es la intención de todo criminalista, y obviamente coadyuvar con las autoridades encargadas de impartir la justicia, ¿no? Antes que empecemos, a mí me gustaría ahondar en esta cuestión de cómo surge los principios, los antecedentes de la medicina legal, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión que ya viene de muchísimos años. Imagínense que esto empieza en Egipto hace 3000 años antes de Cristo, ¿no? Ellos fueron los pioneros, digámoslo así, en hacer praxis con cuestiones de necropsias, ¿no? Obviamente no con un fin legal, ¿no? Pero data desde ese tiempo. Después nos vamos con el Código de Hammurabi, que está datado en Babilonia en 1700 años antes de Cristo, y estos constituyen unas pruebas, ¿no?, a aportar a la medicina en esa época. Después viene el médico galeano, el médico grecorromano, que fue considerado como el primer auténtico prólogo forense, es decir, el primero que practicó una necro en forma, ya que estos estudios o los exámenes post-mortem se autorizaban particularmente y solo en casos de envenenamiento, porque la iglesia se oponía a que se diseccionara el cuerpo humano, ¿no? Y bueno, ya en la Edad Media empieza a aparecer código que se llama un código justiano, y en él se regulaba ya la práctica médica y se imponían penas por malpraxis, es decir, ya la ley empezaba a ejercer, ¿no?, estas sanciones a quienes practicaban con libre albedrío, ¿no?, la necropsia. En el siglo XVI aparecen los primeros peritajes médico-legales, los cuales versaban más que nada en abortos, en infanticidios y homicidios, ¿no? Y en el siglo XVIII, esta se caracteriza por el desarrollo ya de primeras cátedras de medicina legal en universidades alemanas, donde se impartía junto con otros la salud pública. Ya en esta época las universidades empezaban a impartir cátedra, ¿no? Empezaban a encontrar y descubrir nuevas formas y se fue superando este tabú, ¿no?, de la iglesia, de que por qué se iba a diseccionar este cuerpo humano. Y hablando específicamente en México nuestra figura y el pionero, ¿no?, al que se le conoce como fundador de la medicina forense legal en México, es el doctor Luis Hidalgo y Carpio. Él se practica la primer necropsia en México, imagínense, en 1846, el 6 de octubre, ¿no? Y él es el fundador, obviamente, de la medicina legal en México, aportando conocimientos y dictámenes ya en la clasificación de lesiones, los deberes y obligaciones que tenía el médico legista, ¿no? Todas estas cuestiones que les comento es solamente para dar un antecedente de cómo surge la medicina legal, ¿no? Y que actualmente, fíjense, muchos de los conceptos que este doctor impone en nuestro país aún son vigentes en la Constitución mexicana y en algunos de nuestros códigos penales, ¿ok? Eso para que ustedes lo tengan, pues, como conocimiento, ¿no? Y entonces de ahí surge la medicina legal, ¿no?, que es esta rama de la medicina que va a aplicar los conocimientos médicos, sí, pero con fines jurídicos y coadyuvar con la justicia. Es decir, la medicina legal está
enfocada, ¿no? A determinar mediante las leyes, ¿no? Coadyuvar con la justicia, pero los fines son jurídicos, ¿no? Es una rama de la medicina, como todas, y siempre les digo a los chicos, si se van a acordar, una cosa son las ciencias y otra cosa son las especialidades, ¿ok? Bueno, para poder nosotros adentrarnos a nuestro tema de qué es el criminalista, qué es realmente lo que va a hacer en una necropsia, ¿no? Porque muchos dicen, ajá, pues el que hace la necropsia es el médico legista, ¿sí? Y de una vez lo digo, nosotros no vamos a practicar la necropsia. Si alguna vez como estudiantes vamos a un CEMEFO y los médicos nos enseñan a aperturar cavidades, bueno, eso ya es otra cuestión, pero realmente el papel y el que manda en ese lugar, en el CEMEFO, es el médico legista, ¿ok? Vamos entonces a determinar qué es la muerte. Y ustedes se van a preguntar, pero a ver, ¿qué diferencia hay con la medicina legal o con la medicina forense y la tanatología? La tanatología es el estudio de la muerte, sí, pero viéndolo desde un punto de vista natural y que ayuda a las personas a llevar su duelo, ¿ok? Entonces, hacemos a un lado ahorita la tanatología, ¿no? Nos vamos a enfocar a la medicina legal y lo que hace un criminalista en la necropsia. Pero antes de eso, vamos a ver qué es la muerte. ¿Por qué? Porque hay varios conceptos. El concepto médico, en el concepto médico, es la desaparición permanente o irreversible de todo signo espontáneo de vida, es decir, el cese de funciones vitales en el individuo, ¿ok? En el concepto médico legal es el cese irreversible de la función circulatoria, de la función respiratoria y de la función del sistema nervioso central, ¿ok? Pero nos vamos a quedar con lo que dice la Ley General de Salud. ¿Por qué? La Ley General de Salud dice que es la pérdida de la vida cuando se presenta la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. Es decir, nosotros tenemos que cuando hay muerte encefálica y cuando hay paro cardíaco irreversible, la muerte encefálica se determina mediante los siguientes signos, ¿ok? Es la ausencia completa y permanente de la conciencia. Ya no hay conciencia. Es ausencia permanente de la respiración y ausencia permanente de los reflejos del tallo cerebral. Es decir, estos se manifiestan por arreflexias pupilares y por ausencia de movimientos oculares. Es por eso que cuando nosotros hemos visto que el médico ilumina con una lucecita nuestros ojos para ver si hay algún reflejo pupilar, ¿no? Si la pupila se hace más grandecita o más chiquita, si hay movimiento ocular. Entonces, para la Ley General de la Salud es la ausencia de estos tres signos que les acabo de mencionar, ¿ok? Bueno. Ok, ahora bien, ¿cómo se clasifica la muerte? La muerte la podemos clasificar en muerte violenta o muerte no violenta. ¿En qué consiste la muerte violenta? La muerte violenta se basa en tres tipos de muerte. Es el homicidio, que viene del latín homicidium, y que jurídicamente es privar, ¿no?, de la vida a otra persona. En esto, bueno, en el homicidio generalmente cuando se priva de la vida a otra persona, pues son agentes vulnerantes, ¿no?, que causan lesiones y que muchas de ellas son con dolo, ¿no? Entonces, por evidente razón, pues la muerte es violenta. El suicidio es cuando uno mismo, ¿no?, se priva de la vida. Entonces, ahí no hay ningún problema, es cuando alguien decide, ¿no?, por cuenta propia quitarse la vida. Y la muerte accidental se considera violenta porque, pues, es causada por un agente externo. Ese agente externo puede causar, ¿no?, lesiones en las personas
viene pues en un suceso inesperado, pero generalmente si es accidental, pues también las lesiones se consideran violentas, ¿no? Que causan un daño en el organismo severo en el ser humano, ¿ok? Entonces, esas muertes se consideran violentas. Ahora, las muertes no violentas son naturales, pueden ser naturales, y es cuando estas personas tienen alguna enfermedad con alguna patología, ¿sí? Es decir, enfermedades ya crónico-degenerativas, tumores, pues algunos tipos de cánceres, ¿no? En donde definitivamente sabemos que por esa enfermedad, ¿no? El paciente, tarde o temprano, va a fallecer. La muerte súbita es cuando viene inesperadamente el suceso, y esta muerte súbita se puede considerar como sospechosa, ¿sí? O dudosa. ¿Por qué? Porque no hay un aviso, ¿no? No hay, el sujeto puede estar naturalmente bien, ¿no? Sano, entre comillas, y sobreviene una muerte, y entonces, bueno, pues esa muerte se considera sospechosa. Y la muerte repentina es aquella que el paciente tiene ya una enfermedad aguda o crónica, ¿no? Y que en cualquier momento nosotros esperamos el deceso de esa persona, ¿no? Puede ser en cualquier momento, pero ya es cuando la enfermedad es crónica o aguda, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Las preguntas las dejamos al final. Ok, perfecto. Bueno, para adentrarnos, ¿sí? ¿No? ¿Alguien? No, ok. Para adentrarnos entonces a las funciones del criminalista, necesitamos saber que hay dos tipos de criminalistas, ¿sí? El criminalista de campo y el criminalista de laboratorio. El criminalista de campo es esa persona que se va a encargar de analizar y estudiar el lugar de los hechos, ¿sí? Es decir, el que llega, aplica una metodología, sus métodos de observación, toda la metodología que interfiere en la criminalística. Y soy muy repetitiva, ya mis alumnos, yo creo que se la deben de saber de memoria, ¿no? Que la metodología de la criminalística, es llegar al lugar, ¿sale? Preservar, que es el lugar, observar, ¿no? Fijar, recolectar, embalar, etiquetar y el suministro de esas evidencias al laboratorio. Ese es el criminalista de campo. ¿Quién es el criminalista de laboratorio? Es aquella persona que obviamente estudió criminalística, pero que se va a abocar a estar estudiando los indicios que encontramos y que pueden estar relacionados directamente con el lugar, con los hechos, ¿sí? O sea, los indicios asociativos, y que esta persona en algún laboratorio va a terminar, ¿no? Por determinar el origen, ¿no? Si pertenece o no pertenece, los fluidos, las huellas dactilares, los indicios balísticos, todas estas especialidades de la criminalística, sí, que requieren el uso de un laboratorio. Ojo aquí, no se vayan a confundir. Ojo aquí, no se vayan a confundir con que ustedes van a analizar la sangre, ¿no? O a sacar el ADN, porque para eso también hay especialistas, ¿no? De la ciencia química que se especializan en toxicología, en hematología, en genética, ¿no? Y bueno, esas son otras áreas. El criminalista de laboratorio son estas especialidades que nosotros podemos optar por estudiar y especializarnos en alguna rama, ¿sí? Como es la balística, como es la dactiloscopía, como es la grafoscopía, la documentoscopía, para determinar si esos indicios están asociados o no, ¿ok? Entonces, por eso aclaro cuál es la función de cada uno de estos dos criminalistas, ¿sí? Bueno, ok. Es muy importante
que nosotros como criminalistas sepamos dar una filiación. Y les pedí muchas veces, ¿no? Practiquen cuando vayan en la combi, cuando vayan en el micro, cuando estén en el lugar que estén, ir practicando cómo se hace una filiación correcta, ¿sí? Y sabemos que toda la criminalística lleva una metodología, ¿sí? La criminalística es objetiva, no es subjetiva. Entonces, nosotros tenemos que llevar una metodología y en la filiación ustedes saben que se empieza por determinar la talla, el peso, la edad, el género, es femenino, masculino, la estatura, y posteriormente nos vamos con el cabello, la frente, las cejas, los ojos, la nariz, la boca, el mentón y los lóbulos de las orejas, ¿ok? Entonces, para nosotros ya adentrarnos en el lugar de intervención, ¿sí? Como nada más nos vamos a enfocar ahorita a relacionarlo con la necropsia, obviamente vamos a dar una afiliación del cuerpo que se encuentre o los cuerpos que se encuentren en el lugar de intervención, ¿ok? Bueno, la descripción de prendas, todo esto en el lugar de intervención, aclaro. Descripción de prendas, ¿qué es lo que lleva puesto? Obviamente lo que se ve, ¿no? Nosotros podemos ver qué hay debajo de las prendas, si es que el cuerpo tiene vestimenta, y si quisiéramos ver lesiones ya profundas, eso se ve en la necropsia. Estoy hablando de una descripción de prendas, que es lo que se ve antes de mover el cuerpo, ¿ok? Entonces es calzado, pantalones, camisa, playera, ¿sí? Lo que trae encima ese cuerpo, lo que se ve, ¿sí? Y la data de muerte. ¿Por qué es muy importante dar la data de muerte, muchachos? Ahí, en ese lugar de intervención. Porque nos empezamos a formular una hipótesis. Es decir, cuando nosotros llegamos al lugar de intervención, lo primero que hacemos es, independientemente de observar, es saber a qué clima, con qué clima contamos, qué temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo del clima, el estado físico del cuerpo va a presentar ya sea signos cadavéricos tempranos o signos cadavéricos tardíos. Si nosotros no sabemos las etapas de estos fenómenos cadavéricos, no podemos dar una data de muerte. Eso es, vaya, imprescindible que se lo sepan, ¿ok? Sabemos que entonces, pues, los fenómenos cadavéricos tempranos se presentan durante las primeras 24 horas y los fenómenos cadavéricos tardíos se presentan las posteriores a las 24 horas. Pero, ¿qué va a influir? El clima, ¿ok? Entonces, cuando ustedes lleguen al lugar de intervención, lo primero que tienen que enfocar, estoy hablando específicamente del cuerpo, son estos pasos que les estoy diciendo, ¿sí? Para poder formular una hipótesis, poder dar un aproximado de cuántas horas o cuántos días tiene de fallecido esa persona, ¿sí? Ok, la descripción de lesiones visibles. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, hasta que lo tenemos en la necropsia y se desviste a ese cuerpo, podemos ver si hay lesiones que a simple vista no se vieron. Pero si a simple vista sí se ve, o sea, si las tiene en la cara, si las tiene en los brazos y llevaba playera, si no trae pantalones y las lesiones están en las piernas, ¿sí? O completamente desnudo y se puede ver las lesiones, tenemos forzosamente que describir las lesiones. No es que el criminalista se crea médico, o sea, eso jamás, porque para estudiar medicina no nos vamos a comparar con un médico que estudió una carrera, ¿no? De 5 o 6 años de medicina y se aventó otra especialidad de otros tantos años, ¿sí? Sin embargo, es
fundamental que el criminalista tenga el conocimiento de la medicina legal. Ustedes deben de saber cómo describir una lesión. ¿Qué agente vulnerante mecánico causó esa lesión? Si fue una soga, si fue un arma blanca, si fue un arma de fuego, si presenta lesiones, les digo, por PAF, qué características tendría que tener esa persona cuando es un agente punzocortante, cuando es un agente corto contundente, cuando es un agente que es sofocante, ¿no? Todas estas lesiones también tienen una metodología. Recuerden que primero se ubica, ¿no? Es la forma, la ubicación, el tamaño, el aspecto, ¿no? Para que nosotros podamos hilarlo con un posible agente vulnerante en caso de no tener ese agente vulnerante en el lugar de intervención. Y por último, la descripción de indicios biológicos. Sabemos que los indicios biológicos hay que darles prioridad porque son los que corren el riesgo de degradarse, de contaminarse. Estamos hablando de sangre, de semen, de saliva, de orina, ¿no? Entonces, todos estos indicios biológicos que nosotros nos encontremos cerca de nuestro cuerpo, tendríamos que describirlos de igual forma. De dónde a dónde está localizado, a qué muro, a qué acordonamiento, si es acordonamiento poniente, oriente, suroriente, hacia el norte. O sea, todo esto también se describe la forma, la cantidad, la dimensión. ¿Por qué? Porque acuérdense que va también en nuestra cadena de custodia. Estos indicios son los primeros que se tienen pues que recolectar, embalar, etiquetar y mandarlos así, ¿no? Al laboratorio para evitar su contaminación. Ok. Y esto que tengo aquí, que dice una historia que contar relatada en capítulos llamados indicios. Qué bonito, y como les decía al principio, qué maravilla poder decir nosotros qué le pasó a esa persona, ¿no? Y que todos estos indicios, si los juntamos, ¿no? Y así los queremos ver, pues, de alguna manera poética, ¿no? Serían como capítulos que nos van a llevar a poder hacer un relato de esto y dar una conclusión, ¿no? Un final. A veces los finales no son agradables en nuestra carrera, ¿no? Pero que nos causa mucha satisfacción el poder llegar a esa verdad histórica y poder, sobre todo, colaborar con nuestras autoridades y con nuestra justicia. Se debe entender por conocimiento crítico a esta tendencia de no admitir algo sin haberlo sometido a un examen, ¿no? Un análisis o una investigación. Es por eso que nosotros en el lugar de intervención sí aplicamos este conocimiento crítico. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba, porque te vas formulando esa hipótesis, ¿no? Que después se va a convertir en una teoría, ¿no? En una teoría que vas a comprobar. Pero en el lugar de intervención sí aplicas un conocimiento crítico. Y siendo así, el criminalista sí puede juzgar objetivamente procedimientos y técnicas utilizadas, examinar y analizar cuidadosamente esas pruebas cuando requieren de un laboratorio y que con todos tus conocimientos, ese conocimiento crítico no sea erróneo. Y entonces sí puedes juzgar una mala praxis, ¿no? De alguien. Como todos, tenemos profesionistas excelentes, pero desgraciadamente también tenemos profesionistas que dan vergüenza, ¿no? Y si tú no tienes todos estos conocimientos, o los adquiriste y no los seguiste cultivando, o no te seguiste
preparando, ¿no? Porque nosotros tenemos que estar en constante vanguardia con la tecnología, con los nuevos sistemas, con el nuevo sistema penal acusatorio, cuándo fungimos, cuándo no, cuántas son nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros derechos como peritos, y todo eso, si tú no lo sabes hacer y te toca un mal compañero, ese mal compañero te va a llevar a que tu investigación sea un fiasco, al igual que en una necropsia, ¿no? En una necropsia el médico no te va a estar explicando lo que en teoría tú en medicina legal tuviste que haber visto, ¿sí? Entonces el médico a lo mejor te empieza a decir una serie de cosas y tú, sí, ajá, sí, ¿no? Ajá, pero si tú no tienes esos conocimientos, no puedes decir, oiga, no, pero espéreme, que no puede ser esto, por esto y por esto y por esto, porque según mis teorías, pues, o según mi hipótesis, estaba esto, ¿no? Y si no te llevan al baile, y bien y bonito, ¿no? Entonces, ya que vimos cuál es de inmediato la función del criminalista en el lugar de intervención con respecto al cuerpo, vamos a determinar qué es autopsia y qué es necropsia. Y fíjense, chicos, que aquí encontré algo que podría ser ambiguo. ¿Por qué? Muchas personas dicen, y en muchos textos, ¿no? O sea, me refiero a autores, dicen que la autopsia es diferente a la necropsia, que la autopsia en realidad es la apertura de las cavidades, ¿no? Pero cuando el cuerpo está en un anfiteatro, ¿no? Y que la necropsia es aquella apertura de cavidades que se le hace al cuerpo cuando el cuerpo se exhuma, o sea, cuando un cuerpo es exhumado, ¿no? Y pedimos que vuelvan a practicarle una apertura por alguna cuestión dudosa, ¿no? O sospechosa, y a eso le llaman necropsia. Sin embargo, si nos vamos a cuál es el concepto de cada uno de ellos, autopsia, etimológicamente, fíjense aquí, viene del prefijo griego auto, que significa propio, ¿sí? Y opsis, que es una vista o examen, es decir, el examen propio de un cuerpo. Y la necropsia proviene del prefijo griego auto, que significa propio, es decir, también por sí mismo, y necros, que habla de un muerto o de un cadáver. Entonces, el significado de la necropsia sería, ¿no?, examinar un cadáver. Entonces, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Autopsia y necropsia es lo mismo, ¿sí? En lo que sí hay diferencia, muchachos, es en esto. La autopsia médico-legal o la necropsia médico-legal es un procedimiento médico, ¿sí? Va a ser técnico, va a ser científico, con el que se va a establecer la causa, ¿no?, y la data de la muerte. O sea, un aproximado del tiempo que lleva de fallecido y ¿en base a qué? En base a un cronotanato diagnóstico. El modo, el mecanismo de la muerte, el agente vulnerante que lo causó, ¿sí? E identificación de la víctima, ¿sí? Esa es la autopsia médico-legal, que tiene como fines, 1, ayudar a identificar a la víctima, establecer la causa de la muerte y aportar evidencias tangibles. Todo esto con el fin de que, con fines jurídicos, como lo dije en un principio. ¿Ok? Ahora, esto es donde yo les digo que sí hay diferencia. La autopsia clínica o necropsia clínica, pero chéquense, autopsia o necropsia, seguimos usando el mismo término. Lo que cambia de la anterior diapositiva es que en la anterior vimos la autopsia o necropsia legal. Y aquí estamos viendo la autopsia clínica o la necropsia clínica. Esta es utilizada en los hospitales o en centros de investigación. ¿Cuál es la finalidad? Va a ser obtener una información sobre la causa y la muerte de una persona, ¿sí? Pero que estuvo enferma.
Entonces, este tipo de procedimientos no requiere una orden judicial, se requiere el consentimiento de la familia. O sea, aquí al que se le va a pedir permiso para seguir estudiando alguna patología relacionada con el tratamiento que se le dio a ese paciente es el familiar. Aquí no necesitamos que el MP ordene la necropsia, no. Aquí es solamente con fines, ¿sí?, de obtener información sobre esa persona que estuvo enferma y que necesitamos saber, ¿no?, qué avance o cuáles fueron estos tratamientos farmacológicos que el paciente tuvo y por qué sí o por qué no le ayudaron, ¿no? Entonces, ¿qué busca este tipo de autopsias o necropsias? Ayudar al avance de la medicina preventiva y diagnóstica en los tratamientos farmacológicos, ¿sí? También determinar la efectividad de ese tratamiento para ver si se sigue aplicando o no, ¿sí? Ok, bueno. La necropsia, entonces, debe de ser y debe de contener las siguientes características. Debe de ser completa, ¿sí? Porque no debe de pasarse por ningún alto, ¿no?, de estudiar todos los órganos importantes del cuerpo, ¿sí? Metódica, tiene un método, ya sea el que el médico legista escoja, una técnica de Virchow o una autopsia de Rakitansky, no sé, la técnica que el médico aplique, pero debe de ser metódica, es decir, se apertura el cráneo, se saca la masa encefálica, se pesa, después nos vamos con órganos ya como riñones, corazón, que cada uno se va estudiando, estómago, pulmones, ¿sí? Debe ser descriptiva, cada órgano se describe. ¿Sí alguien quiere preguntar? ¿O alguien tiene su micrófono abierto? No, ok. Debe ser descriptiva porque cada órgano que se va a estudiar se tiene que describir, se tiene que pesar, ¿no? Y donde haya lesiones, pues también se tienen que describir. Debe ser exhaustiva y pormenorizada, no se debe perder ningún detalle, ¿sí? Debe de ser, entonces, con todas estas 5 características, la necropsia o la autopsia. Bueno, los criminalistas debemos de conocer un protocolo de necropsia médico-legal que se aplica en toda la República Mexicana, es decir, en nuestro país. Se homologó con el fin de que todos los centros donde se practiquen las necropsias tengan las mismas características, estructurales, ¿sí?, que tengan las mismas funciones. ¿Para qué? Para que no haya de que es que en Chihuahua la hacen así y en Guadalajara la hacen así y en la Ciudad de México la hacen así. Es decir, todas deben de tener las mismas características físicas, ¿sí?, y seguir este protocolo, que es un documento que el médico legista tendría, ¿no?, que seguir. Entonces, todas deben de ser por igual. Con ese fin de homologar, así como el IPH, ¿no?, como el informe policial homologado, con ese fin se hizo este protocolo de necropsia médico-legal. ¿Para qué? Para que en todos los estados de la República fueran igual. Entonces, la misión de este protocolo es, les digo, aportar de este protocolo homologado una herramienta que sea básica para el estudio de ese cadáver, ¿no?, y que sea sistemática, que sea precisa, que cuente con esa información que permite conocer la causa, ¿no?, y la causa, el mecanismo de la muerte, la data de muerte, ¿no?, y también otros elementos durante estos estudios ante-mortem y post-mortem. Ok, este protocolo homologado tiene una visión que se aplique a nivel nacional, ¿sí?, que permita la investigación de acuerdo a cada caso y que nos garantice ese protocolo la eficiencia, la eficacia y del estudio de ese cuerpo. Obviamente, el fin de esto es que se emita un dictamen médico-legal que sea claro y preciso, que son las características que debe tener cualquier dictamen para su presentación como una prueba pericial durante el juicio oral, ¿sí?
Ok. ¿Qué es lo que entonces el médico va a requerir? Él va a requerir los datos de identificación, ¿sí? ¿Quién solicita una carpeta de investigación? La noticia criminal, ¿sale? La presentación y designación del perito, la solicitud de la autoridad que está pidiendo ese dictamen, su material de estudio, y nuestro registro de cadena de custodia del cadáver. Nosotros sabemos como criminalistas que no hacemos el embalaje del cadáver, ese lo tendría que hacer por parte del CEMEFO, ¿no? Ellos tendrían que embalar, ¿no? Etiquetar, pero en nuestra cadena de custodia sí tiene que estar, ¿no? Porque nuestros principales indicios cuando se trata de estas cosas, pues sabemos que nuestros primeros indicios y los más importantes son los cuerpos y los antecedentes, es decir, toda la información de ese lugar. ¿Y quién se la va a dar a ese médico legista? Pues, ¿quién creen? Nosotros, ¿no? La información disponible, el lugar, la hora de levantamiento, qué otros indicios se encontraron, la fecha, la hora y el término del lugar de la necropsia. Eso es muy importante, como también los nombres de los médicos que participan, los asistentes y las personas que estuvieron presentes durante la necropsia, ¿sí? Entonces, siendo así, muchachos, el criminalista, ¿qué va a aportar? El criminalista le va a aportar al médico legista, uno, el inicio de la cadena de custodia, ¿sí? ¿Conforme a qué? Conforme a la normatividad de cada institución. Las placas fotográficas. Las placas fotográficas del cuerpo en el lugar de intervención y la posición final, es decir, antes, durante y después. Acuérdense que esas tomas fotográficas son nuestro testigo más fiel, ¿sí? Siempre lo he dicho, las placas fotográficas es una de las fijaciones más importantes que hay. Recuerden que las fijaciones tenemos 4, ¿no? Son escrita, tenemos la planimétrica, tenemos la fotográfica o videográfica y la de moldeado, ¿sí? Entonces, estas fotografías, de acuerdo a nuestros planos que se nos requieren, los más importantes, es decir, tomas generales, medios planos, planos de detalle, primerísimo plano, todas estas placas fotográficas que nos enseñaron a tomar durante el transcurso de la carrera, ¿sí? Tenemos que aportarlas, las que se refieren obviamente al cadáver, para que el médico legista vea, él no estuvo en el lugar de los hechos, ¿sí? Él no estuvo en el lugar de intervención, a lo mejor sí fue, pero a lo mejor a él solamente estaba esperando a que le llevaran el cuerpo y entonces él no sabe ni cómo estaba en el lugar de intervención. Nuestra temperatura a la que llegamos, a la que estaba y qué signos tanatológicos presentaba ese cuerpo. Volvemos a lo mismo. Si nosotros no sabemos que los cadavéricos son 5 y que son livideces, que son enfriamiento, que son rigidez, que son espasmos cadavéricos y que son deshidrataciones cadavéricas, no vamos a poder dar una data de muerte si es temprana. Y si es tardía, sabemos que son 4 periodos, ¿no? El cromático, el enfisematoso, el colicoativo y la esqueletización cadavérica, ¿no? Entonces, todos estos signos talatológicos se los tenemos que dar al médico, debe de estar en nuestro reporte que va para el médico legista. Obtener la información del cadáver. Si por alguna cuestión el cuerpo no lleva alguna identificación, tenemos que reportarlo, ¿no?, al MP, para que por medio de algunas señas, ¿no?, señas características, pueda haber algún tipo de búsqueda de esta persona, ¿no?, que haya estado desaparecida, que la hayan reportado familiares, no sé, tratar de obtener esa información, ¿sí? El embalaje de ese cuerpo es muy importante.
sabemos que es en una bolsa mortuoria con su etiqueta que contenga los datos pertinentes. Obtener los datos relativos a su admisión referidos en el expediente clínico. El médico legista va a tratar de averiguar, ¿no? Con nuestra ayuda, si esta persona tiene antecedentes de alguna patología, ¿sí? Que ya haya estado internado en un hospital, no sé, saber algo más de esta persona, ¿sí? Y bueno, sabemos, y les recuerdo que nuestra cadena de custodia, ¿cuál es el fin de esta cadena de custodia? La que trabajamos actualmente es el acuerdo A009/15, y esta cadena de custodia garantiza la integridad y la identidad. ¿Para qué? Para poder preservar estas evidencias y estos indicios que mantengan su estado original, que no se alteren, que no se contaminen, que no sean destruidos y sobre todo que no sean sustraídos. Es decir, que en medio de tantos custodios, ¿no?, alguno lo haya perdido. Es por eso que de mano en mano pues se va llenando esa cadena de custodia para ver en manos de quién estuvo ese indicio, ¿ok? Bueno, nosotros como criminalistas en la necropsia, les digo, no vamos a participar, ¿no?, en la apertura. Sin embargo, sí participamos en la identificación de esa persona, y si llevaba consigo algunas credenciales, bueno, pues tenemos ya posiblemente hasta edad, ¿no?, nombre de la persona. El examen externo que nosotros hicimos en el lugar de intervención, ya en la necropsia, también el médico legista lo hace un examen externo ¿de qué? De ropas, de prendas, de lesiones que son visibles, así como lo hicimos en el lugar de intervención. Pero aquí ya viene lo interesante, el examen interno, ¿no? Es decir, cuando el cuerpo ya empezamos a quitar o se quitan esas prendas que ya se describieron anteriormente y se procede a hacer un examen interno de esas cavidades, ¿sí? La toma de muestras es muy importante. Nosotros podemos pedir que se tomen las muestras que nosotros consideremos pertinentes. ¿Por qué? Y lo digo, ¿no? Porque podemos, porque debemos y porque queremos. O sea, nosotros sí tenemos ese derecho de pedir la toma de muestras. ¿Qué muestras pueden ser? Muestras de sangre, ¿no? Muestras de semen, en alguna probable violación, ¿no? Sabemos que, bueno, en tomas de muestras podemos pedir que realicen una toma de muestra bucal, anal, vaginal. En los hombres podemos pedir que en el prepucio pueda haber una toma de muestra, posible semen, de vesículas seminales, de orina, ¿no? De sangre ya, obviamente para cuestiones y estudios de ADN y corroborar a lo mejor un tipo de sangre, ¿no?, que podemos identificar a un posible victimario y a la víctima, por supuesto. Y el último paso que realiza el médico legista, pues es un dictamen y su informe, que en este caso, bueno, ya ahorita con nuestro nuevo sistema penal ya solamente se maneja un informe, ¿no?, que se vuelve dictamen en el juicio oral, ¿ok? Y una cosa muy importante, nosotros, ¿cómo podemos fundamentarnos legalmente? La praxis del criminalista, qué cosas o sanciones, a qué sanciones podríamos estar sujetos, o ver las reglas, ¿no?, y normas que están sujetas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, del artículo 262 al 272, está la praxis del criminalista, cómo se embala, cómo el embalamiento del cuerpo, cómo intervenimos en la necropsia, legalmente, o sea, fundamento jurídico. ¿Ok? A eso me refiero. En la praxis, pues ya, ahorita ya se los expliqué, ¿no? Y a mí me gustaría despedirme con esta frase que se me hace muy bonita. Dice: gracias por la oscuridad que me permite ver las estrellas y valorar la luz, y gracias por la luz que me muestra el camino y me permite valorar la vida. Así es que, chicos, pues vida solo hay una, entonces disfrútenla.
gócenla, ¿no? No en excesos, cuídense mucho. Ya vimos que, bueno, la vida es preciosa, desgraciadamente estamos viviendo una situación muy difícil y por ella, ¿no? Por esta situación, todas las clases, este tipo de conferencias se están haciendo en línea, ¿no? Y pues nada como lo presencial, esperemos que pronto pase todo esto, pero sí nos va a dejar una enseñanza a muchos, ¿no? De que el ser humano estaba pues prácticamente contaminando nuestro planeta, ¿no? El guardarnos ha hecho que los mares estén limpios, las playas ya no tengan basura, a valorar el tiempo que tenemos en familia, cuando podemos abrazar a las personas que amamos. Entonces, si hay alguien a quien le tengan que decir te amo, te quiero, háganlo, porque les digo que vida solamente tenemos una. Entonces, pues yo con esto me despido, doy pie a que si tienen dudas, con mucho gusto resolvemos estas dudas. Pero antes agradecerle al Instituto Mexicano de Estudios Integrales la invitación. La verdad es que para mí es un honor, el honor es mío, el que me hayan invitado, el que conozcan un poquito de mí. No hay mayor placer para mí, y muchos de ustedes saben que es compartir mis conocimientos. Espero que haya sido de utilidad y que me hayan entendido. Me pregunta, chat, 26, ok, hay muchas cosas, ok. Al final se contestan las preguntas, ¿ok? Ojalá puedan compartir material. Material. ¿Qué pasa cuando se llega al lugar de intervención y se tiene que hacer la media afiliación, pero el cuerpo se encuentra en proceso enfisematoso? Ok, Carmen. Perfecto. Para dar una afiliación en un cuerpo que tiene un periodo enfisematoso es muy difícil, puesto que ya es un fenómeno cadavérico tardío. Las características del periodo enfisematoso, recuerda que son vesículas, ¿no? Que contienen un líquido ceroso que hace que con la putrefacción se hinchen y se pierden los rasgos fisonómicos. La palabra correcta es la afiliación. La media afiliación lo utilizan en las dependencias y no es que des una media afiliación porque no estás describiendo solamente la mitad del cuerpo, estás describiendo un cuerpo completo. Entonces, cuando el cuerpo se encuentra en este periodo, es muy difícil dar la afiliación, puesto que las características físicas se pierden. Puedes dar la descripción de prendas si es que todavía